Bien, vamos a comenzar con esta presentación del texto de Lechner. Este es un texto del año 81. El texto tiene por título Estado y Política en América Latina. Este es un texto que reúne artículos de académicos muy reconocidos en América Latina, entre ellos Ernesto Laclau. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es presentar brevemente la introducción del texto, de todo el libro. Es una discusión conceptual, ¿no?, del Estado y la política en América Latina en los años 80, ¿no? Entonces, lo que vemos en el texto es un contexto de discusión, ¿no?, donde el Estado y la política cobran relevancia, ¿no? En primer lugar, precisar que Lechner está escribiendo este texto en un contexto de regímenes autoritarios en América Latina, y lo que él identifica es una dificultad en el pensamiento político por precisar qué y cómo es el Estado, ¿cierto? Entonces, lo que Lechner muestra es que existe un déficit teórico en el pensamiento político, ¿no?, en el que, digamos, se va aplicando de manera vacía una serie de categorías importadas de Europa, sumado a una exégesis que oscurece las experiencias concretas latinoamericanas, ¿no? Allí Lechner pone como ejemplo la noción de subdesarrollo, para decir que su uso expresaba, ¿no?, una dificultad para comprender Latinoamérica, pues con el término solamente se entendía el retraso de un desarrollo inexorable y posterior, ¿no? Este déficit teórico también tiene que ver con una ausencia de síntesis conceptual, ¿no?, que lleve lo latinoamericano a un plano universal, ¿no? En este punto, Lechner menciona que existe en América Latina una diversidad de enfoques para analizar las realidades latinoamericanas, y que esa heterogeneidad no termina por, condensarse en un pensamiento único, que lleve, ¿no?, la problemática latinoamericana a una discusión universal con Europa, ¿no? Entonces, lo que propone el autor es la necesidad urgente de renovar el pensamiento político latinoamericano en tres asuntos, ¿no? Por un lado, el tema de la división social, ¿no? Encuentra él que América Latina es un continente con mucha división, con mucha lucha, con mucha disputa, ¿no? Digamos, supone un proceso a la vez de síntesis bajo la forma del Estado, pero bajo la forma de un Estado particular, que es el Estado democrático. Entonces, el autor aborda estos tres temas en este texto, y vamos a pasar rápidamente por cada uno de ellos, ¿ya? En relación a la división social, Lechner llama la atención sobre el supuesto de la existencia de clases, cuando en realidad lo que existe, dice Lechner, es lucha de clases que favorece procesos de formación de actores o clases, ¿no? Aquí Lechner llama la atención en el hecho de que los pensadores en América Latina han supuesto la existencia de clases y han dejado de explicar los procesos de formación de clases, ¿cierto? Entonces, en el marco de esta discusión, Lechner critica a su vez un marco de análisis en donde la sociedad civil se contrapone al Estado y propone más bien enfocar el Estado como un momento de producción de la sociedad por ella misma, ¿no? Es decir, no entender al Estado por un lado y a la sociedad por el otro, sino más bien entender que el Estado es un momento de producción de la misma sociedad, ¿no? Porque existe disputa, porque existe formación de clases y porque existe demandas dirigidas hacia el Estado. Entonces, respecto a la síntesis, el autor critica dos utopías, ¿no? Por un lado, la utopía liberal de la mano invisible del mercado, que, digamos, desde la perspectiva liberal debería organizar, ¿no?, la sociedad, ¿no?, y darle a cual según el criterio de eficiencia, ¿no? Y por otro lado, la utopía marxista de libre asociación de los productores, ¿no? Según Lechner, ambas utopías eliminan del análisis al Estado y la política, ¿no? El mercado, digamos, como
organizador sin Estado, y los productores libremente asociados sin Estado y política, ¿no? Entonces lo que Lechner menciona es que el Estado y la política siguen siendo un lugar privilegiado de aparición de los sujetos, ¿no? El Estado es un lugar de disputa y es un lugar en donde los sujetos políticos, los sujetos sociales, se van formando, ¿no? Según el contexto, ¿cierto? Entonces, lo que Lechner propone, entonces, es que siendo el Estado importante, se piensa en la posibilidad más bien de un Estado democrático, ¿no? En un contexto de dictadura, el Estado democrático es la perspectiva para Lechner, ¿no? Para Lechner, el Estado democrático es un modo distinto de ordenamiento de las relaciones sociales, ¿no? Distinto a un modo en que la dictadura organizó las sociedades por medio de la fuerza, ¿no? Entonces aquí Lechner va a apuntar a, digamos, a la importancia de la formación de actores, pero en, digamos, entornos democráticos de participación, ¿cierto? Finalmente, un comentario, el texto de Lechner es un claro ejemplo de lo que la sociología hizo en los años 80 para construir lo que Garretón llama nuevos horizontes normativos o concepto límite. En este sentido, la democracia y el Estado democrático aparece como ese concepto utópico en el contexto de dictadura de los años 80, ¿no? La reflexión de Garretón respecto a la sociología latinoamericana es importante porque nos muestra cómo la sociología alcanza una comprensión que desafía los límites, digamos, de la experiencia, ¿no? Tanto, sobre todo para los años de dictadura, ¿no? El texto de Lechner es un ejemplo de ello, porque nos muestra cómo en contextos de dictadura la reflexión sociológica habilita las posibilidades de la democracia, ¿no? No obstante, para estos años en que se ha escrito el libro, los autores, digamos, analizan y vislumbran las posibilidades de la democracia, pero difícilmente están en un contexto para ver sus límites, ¿no? En este sentido, es útil la crítica de Garretón en tanto el pensamiento político, social, digamos, creó el nuevo concepto, ¿no? Imaginó los horizontes normativos, pero, digamos, dado cierto momento, la sociología se vio incapacitada para reflexionar, ¿no? Nuevos límites, nuevos alcances, nuevos horizontes para la democracia que en efecto en América Latina es básicamente liberal, electoral, y no popular, ¿no? Eso.